Hola, bienvenidos todos. En el año 2017, Pilar Quintana publicó la impecable y feroz novela La Perra, que le valió el Premio de Narrativa Colombiana y le abrió puertas hacia su proyección internacional con una candidatura en los National Book Awards y su traducción a una decena de idiomas. El pasado mes de enero, un jurado presidido por el escritor Héctor Abad Faciolince y compuesto por las también escritoras Ana Merino e Irene Vallejo, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes de la Roche, el periodista y escritor Xavi Allén, el periodista y librero de Noyeyú, una librería de Barcelona, Xavi Vidal, y por yo misma, en mi calidad de directora editorial de Alfaguara, le otorgó el 24º premio Alfaguara de novela a la novela Los Abismos. Una novela que, como dice el acta del jurado en la concesión del premio, se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que desde su memoria familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres, con un telón de fondo del mundo femenino, de mujeres atadas a una rueda noria de la que no pueden o no saben cómo escapar. La autora ha creado una historia poderosa, narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista, con una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura y los abismos son tanto reales como abismos de la intimidad. De esta novela, Los Abismos, hablaremos esta tarde. Agradezco enormemente a Mariana Enríquez, periodista, escritora, autora de un libro portentoso con derecho propio a integrar la gran literatura escrita en lengua castellana, Nuestra parte de noche, por haber aceptado estar hoy aquí y conversar con Pilar Quintana. Agradezco a la Fundación Telefónica abrirnos este espacio que hace parte de una programación esta semana para celebrar el Día del Libro. Sin más, quisiera darle la palabra a Mariana, a las protagonistas, y creo para quienes nos están escuchando que esta será una conversación emocionante. Dos escritoras que hacen parte creo, de una misma estirpe, una estirpe que representa hoy lo más interesante de la literatura escrita en español. Así que, Mariana, te doy la palabra y de nuevo te agradezco enormemente estar aquí. Y a Pilar, enhorabuena de nuevo por el premio y me encanta ahora empezar a hacerlo público, que la gente vea qué magnífica novela es Los Abismos. Gracias, Pilar y Pilar. de, de poder participar en esta conversación y hablar de los abismos, que efectivamente es una novela magnífica. No quiero extenderme demasiado porque me parece que Pilar Quintana acá, ella nos puede contar cómo se concibió esta obra, por qué quiso escribirla, cuánto quiso escribirla además. Y empezaría por ahí. Días, Pilar, en Bogotá, yo estoy en Buenos Aires, en Madrid, estamos en la magia de la pandemia. Voy a preguntar primero si esta historia es una historia que tenías muy planeada escribir. Yo creo que hay dos tipos de novelistas, no, dos no, creo que hay un novelista por novelista, digamos, ¿no? Pero que sí, ciertamente hay diferentes y para generalizar planean mucho y que tienen una historia muy clara, la ejecutan y después, bueno, la novela es un monstruo que va cambiando. Se acercan de una manera más intuitiva o se dejan llevar por otras cuestiones que no tienen que ver con una decisión tan tajante. ¿Concibió los abismos? ¿Cómo decidiste escribir esta historia y por qué? Hola Mariana, hola Pilar, muchas gracias por esa presentación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, pues yo soy ese tipo de novelista que planea todo. Yo siempre tengo un mapa
escrito en una libreta, tengo la cronología exacta, tengo la genealogía, tengo todo súper planeado, pero de repente la historia se va por lugares insospechados y creo que eso me pasó con Los Abismos. Antes de Los Abismos, mucho antes, yo tenía la idea de escribir una novela o una historia, no tenía claro qué tipo de historia sería, si sería un cuento largo o una novela sobre una niña muy pequeña que asistía a la separación de sus padres, que era como testigo de la separación de sus padres, y yo quería contar unos eventos de la desintegración de una familia desde un punto de vista infantil. Una niña muy, muy pequeña, digamos, yo pensaba que era una niña que ya había desarrollado el lenguaje, pero todavía podía ser cargada por sus padres. Y estuve intentándole dar forma a la historia, conseguí como elaborar los eventos narrativos, eso pude hacer, pero no conseguí hacer la voz narrativa. El tono tampoco se me daba, y entonces después de varios meses o quizás un año largo de estar trabajándole a esa historia, entendí que no estaba funcionando, que a mí me suele pasar eso, y dije, bueno, esto no está funcionando y con mucha tristeza tengo que tirarla al tarro de la basura. Entonces me olvidé de esa historia, trabajé en unos cuentos que tenía pensados, tuve a mi hijo Salvador y escribí La Perra. Cuando terminé La Perra empecé a escribir una historia, yo suponía que esto era un cuento, y es un cuento, sobre una mujer llamada Claudia, adulta, que iba manejando por una carretera, por la carretera del mar en Cali, que es una carretera llena de curvas, abismos y neblina. Y esta mujer iba manejando por esa carretera y recordaba que en su infancia su mamá le había contado que en esa carretera había desaparecido la mamá de una amiga del colegio de ella. Y esto no hacía parte de la historia que yo quería contar, pero de todas maneras como que se me incrustó, se me cruzó por el camino, y entonces la inserté en la narración, y luego yo trataba de ir hacia adelante a contar los eventos de la historia que le iban a pasar a esta mujer Claudia, pero me interesaba cada vez más la historia de la mujer desaparecida y la historia de la infancia de esta Claudia. Y en algún momento, muchos meses después, me di cuenta que la historia que me interesaba verdaderamente contar, la otra también me interesaba contarla y creo que se va a convertir en un cuento, pero que la historia base que estaba contando era la historia de la infancia de la protagonista. Y quité al personaje de Claudia adulta y solo quedó la niña. Cuando le mostré ese borrador a mi esposo, me dijo, escribiste la novela de la niña. Y yo ahí me di cuenta que era cierto, que había escrito la novela de una niña que veía la separación de sus padres, digamos, o no sé, aquí no era la separación, pero sí un evento de crisis muy grande en su familia. Y no era la novela que yo había tenido planeada, pero era una novela sobre eso. Es sobre muchas cosas, creo. Entre otras cosas, o básicamente, es la mirada justamente de esta niña, Claudia, hacia su mamá, Claudia. Espejo buscado o no, porque creo que hay en la novela cierta pasión por la transmisión de la desdicha de la madre a la hija o de las frustraciones de la madre a la hija. Entonces te quería preguntar específicamente sobre la mamá, como representante de quizá una generación de mujeres, ¿no? Una generación que por supuesto es una generación de mujeres particular de esos años en 70, en realidad, ¿no? Porque se leen de una manera muy cercana, o sea, es una mujer que yo reconozco mucho, con sus sutilezas diferentes, ¿no? Pero hay ahí una generación de mujeres que me parece que más allá de la trama y de las circunstancias específicas de esta mujer, no entraría tanto para que los lectores después se enteren solos de qué le pasa específicamente, digamos, ¿no?
pero creo que hay en su retrato una generación de mujeres que estuviste observando, que nos cuentes cuál fue esa observación, por qué surgió esa observación, para, no sé si para aprender, pero sí para observar y entender de esas mujeres a través, en este caso, del filtro de la literatura y de una novela. Mariana, mira que yo pienso que nosotros, los hijos, juzgamos duramente a nuestros padres y en especial a nuestras madres. Y creo que yo siempre fui muy dura con mi mamá, ¿verdad? Hasta que tuve una de las versiones tempranas de esta novela y yo decía, yo no tenía claro qué le faltaba a esa versión, pero sabía que algo le faltaba. Y estaba viajando, tenía un viaje largo a Europa, a Alemania, y en ese viaje leí lo que tenía, que en ese entonces tendría yo unas 40 páginas, y me di cuenta que lo que faltaba, que ahí estaba el personaje de la madre, pero que yo no lo había vuelto de carne, sino que era que estaba todavía ausente ese personaje, era solo un personaje de papel, pero que no vibraba, no parecía real, ¿verdad? Y entonces empecé a pensar cómo construyo yo este personaje de la madre, que es una madre dura, que es una madre que no es la mamá dulce, ideal, cariñosa y encantadora. ¿Cómo hago yo para humanizarla? Y que no sea, primero, un monstruo, que no sea la mala madre, que sea un ser humano. Y entonces yo creo que ahí empecé a escarbar en mi historia familiar. Como, digamos, el personaje más dulce de toda mi familia materna siempre fue mi abuelo. Y era este hombre gordiflón, espléndido, pero en la historia de mi mamá había como dos historias recurrentes que ella nos contaba. Eh, y en esas historias, cuando mi mamá las narraba, mi abuelo se volvía un desconocido para mí porque no era el hombre que yo conocí, era otro hombre. Y en esas historias, la primera era cuando mi mamá quiso estudiar en la universidad y le dijo, quiero estudiar derecho en la universidad y quiero estudiar en tal universidad. Y mi abuelo le dijo, está bien, yo te dejo estudiar, pero no en esa universidad, sino en otra universidad que a él le parecía mejor, porque la otra era una universidad revolucionaria. Nunca lograron ponerse de acuerdo y mi mamá no estudió en la universidad, ¿verdad? Y luego mi mamá se casó con mi papá, me tuvieron y se separaron muy pronto y mi mamá tuvo un novio. Y yo creo que ese novio, mi mamá, aún ya mayor, lo veía con cierta nostalgia. Y no sé, yo ya adolescente le pregunté por ese novio y me contó, yo le dije, ¿por qué nunca seguiste con él? Y me dijo, ¿querés que te cuente? Y me contó que no había seguido con él, el novio vivía en Venezuela, ya vivía en Colombia, se escribían, y mi mamá no siguió con ese novio porque un día las cartas dejaron de llegar, y las cartas no habían dejado de llevar, sino que mi abuelo las ocultó, y yo ahí también dije, Y entonces ahí empezó, con estos dos eventos empezó a construirse ese personaje de la madre. Y es una mujer que tenía sueños, que tenía, no sé, que tenía sueños de aventura, de ser profesional, que tenía un novio que la había emocionado, pero que porque estaba en una sociedad patriarcal, porque dependía de su padre, de las decisiones que su padre tomara sobre ella, pues entraba en un matrimonio que no la hacía feliz, que la hacía desdichada y pasaba a depender económicamente de otro hombre. Y entonces creo que ahí dejé un poco de tener esa dureza con la que yo juzgaba a mi mamá y empecé a entender pues que ella la había tenido mucho más duro que yo, ¿verdad? La generación de las mujeres de mi madre, algunas estudiaron en la universidad, otras no, pero todas tenían el deber ser de familiar, ¿no? Todas debían ser madres y esposas y lo primero era su familia. Y entonces, pues me empezó a parecer que era un destino muy duro y que lo habían tenido mucho más difícil que nosotras, porque ellas se aseguraron de que sus hijas estudiáramos y pudiéramos ser autosuficientes, ser autónomas y sostenernos a nosotras mismas. Y creo que ahí el personaje cobró vida y empecé a mirar la generación de las mujeres de mi madre con otros ojos.
personaje de la niña, la voz de la niña, ¿no? Pero de a ratos parece una mujer ya más grande que recuerda, digamos, ¿no? Es una voz ambigua de niña. En ciertos momentos de interiores, las fotos de la familia, o sea, hay algo nostálgico que estuviera siempre en el presente. Yo no diría nunca que es una niña fantasmal, pero sí no es una presencia bruta, sino casi una observadora de la situación. Y hay algo que le pasa a la niña, entrar en detalles específicos, que teme por su mamá en la novela, pero teme por su mamá, teme que esté enferma, teme que se muera. Y es algo también que me preguntaba en la relación, el lazo, sobre todo literariamente, el lazo madre-hija, como el lazo, digamos, sobre sus padres, ¿no? Escribe mucho más sobre sus madres. Pero en el lazo madre-hija a veces hay mucha más rabia, hay mucha más rebeldía, y en este lazo hay cierta melancolía y cierta necesidad de la hija de proteger a esa madre, aunque ella es una madre dura, incluso una madre que a veces rechaza, pero ella, a esa mujer se le escape, que esa mujer desaparezca, que esa mujer se muera, que esa mujer se le vaya de las manos de alguna manera, y es muy chiquita. Ahí. Me preguntaba si eso lo también desde sensaciones, desde recuerdos, o fue surgiendo más bien en la dinámica de los personajes. Bueno, yo creo que primero como que quisiera hablar un poco en torno a la naturaleza de esa voz infantil, que es una voz que es infantil, pero al mismo tiempo no lo es, como lo decías. Digamos que hay unas pequeñas claves muy sutiles durante la novela que nos dejan saber que lo que Claudia está contando, esos eventos que está narrando, no están sucediendo inmediatamente, o sea, no están sucediendo frente a sus ojos, sino que hay una distancia entre los eventos narrados y el lugar donde ella está. Pero esa Claudia que narra no la conocemos, no sabemos si tiene 14 años o 54, no sabemos dónde está, no es un personaje. La Claudia narradora no es un personaje, el personaje es Claudia la niña, ¿verdad? Y esta Claudia, digamos que podría ser una mujer adulta narrando, lo que hace es ponerse en el lugar de la niña, desaparecer ella como personaje y ponerse en el lugar de la niña para contarnos la historia desde el punto de vista de la niña que fue, ¿verdad? Yo a veces lo sentía que era que Claudia estaba donde su psicóloga y su psicóloga le decía, bueno, ponte en el lugar de la niña que fuiste y cuéntame, no como tú opinas que pasó, sino como lo viviste, que es un ejercicio que yo he hecho en terapia. Entonces me pareció que por ahí era. Y yo creo que en esta novela, no sé, en La Perra, para mí yo creo que en las novelas lo que yo estoy haciendo es trabajar mis propios miedos, mis propias emociones, ¿verdad? Y en La Perra trabajé como mis dos emociones, mis dos miedos más profundos de madre. Una es que mi hijo se muera y otra es yo maltratar a mi hijo, ¿verdad? Y en esta novela creo que estoy reflexionando en torno a la responsabilidad de una madre, ¿verdad? Y es en nuestra época, cuando éramos chiquitos, nuestros padres no se fijaban tanto en nuestros rollos emocionales. Ahora la crianza es, bueno, vamos a quitarle los pañales al niño, pero sin herirlo y sin que sea un fracaso y vamos a cuidar a nuestro hijito de 3 años emocionalmente, ¿verdad? En esa época nos quitaban el pañal y listo, y ya, nadie nos cuidaba emocionalmente. Y entonces creo que aquí estamos asistiendo y viendo de primera mano lo que la ausencia de una madre
o la dureza de una madre le hace a los sentimientos de una niña, ¿verdad? Pero sin juzgar a esa madre de mala madre, sin verla, y creo que es una novela sobre el desamparo, ¿verdad? Y cómo muchos niños de mi generación pudimos sentirnos desamparados por la distancia emocional de nuestros padres, que tenían sus propios problemas y no sabían tampoco cómo cargarlos, y entonces estaban distantes emocionalmente de nosotros, no se preocupaban por nuestros rollos emocionales porque estaban muy preocupados por los de ellos, pero tampoco los resolvían, y los hijos cargábamos a veces emocionalmente con nuestros padres, teníamos que llevarlos a cuestas porque ellos no lo hacían. Es verdad. Y además esta es una que deja a su hija frecuentemente sola. Hay una parte que después, primero te voy a leer a ver si te voy a pedir que si tenés ganas de leer algo de la novela para que los que nos están escuchando escuchen esa voz tan particular de la que estábamos hablando recién. Suele dejarla sola, que es sobre todo hay una parte entrada la novela donde se van a una finca y donde la niña Claudia tiene una libertad que es bastante difícil de imaginar para un chico hoy, ¿no? Que lo dejen andar solo por ahí de esa manera. Pero primero digamos algo que no dijimos y que ya, pero bueno, la novela transcurre en Cali, en una familia de la clase media alta caleña. Y tiene dos escenarios principales que son, bueno, la ciudad y el departamento casa, donde vive la familia nuclear, y luego en unas de la que después te voy a preguntar porque es bastante particular y quizá es un espacio que no es tan imaginable para potencial, potencial caudal de lectores. Pero bueno, si tenés ganas de leer un fragmento para que escuchemos cómo suena Los Abismos. Claro que sí, acá lo voy a leer. Voy a leer un fragmento de la página 31. Mi cumpleaños caía durante las vacaciones largas, el día de la independencia, cuando había desfiles y la gente estaba fuera de la ciudad, en sus fincas o en la playa. No podíamos más que celebrarlo en familia y fuimos a un restaurante. Mi mamá, igual que cada año, recordó el embarazo. Su gran barriga, los pies hinchados, que cada 5 minutos le daban ganas de ir al baño. No podía dormir y le costaba pararse de la cama. Los dolores le empezaron al almuerzo. Eran la cosa más horrible que hubiera sentido. Mi papá la llevó a la clínica y allí sufrió toda la tarde, toda la noche, toda la mañana del día siguiente, toda una nueva tarde, sintiendo que se iba a morir y otra noche completa hasta la madrugada. Salió morada, horrorosa, me la pusieron en el pecho y yo, temblando y llorando, pensé, ¿mi esfuerzo fue para esto? A mi mamá le salió una risa tan grande que se le vio el paladar, hondo y cruzado como el torso de una persona desnutrida. La bebé más fea de la clínica, dijo mi papá. Él y mi tía Amelia también se reían mostrando la lengua, los dientes, la comida a medio masticar. La otra bebé que nació ese día sí era linda, dijo ella. Pilar, hay un momento en que la novela cambia de escenario bastante importante, ¿no? Porque es un escenario muy distinto al de la ciudad, el escenario de la finca, y cambia un poco en tono también. La novela, creo, más bien evocativa, las mujeres somos grandes maestras, digamos, ¿no? Que es cercano al gótico. Y el gótico tradicionalmente, además, ha hablado de algo que, en clave, ¿no? Ha hablado de algo que fue bastante silenciado y que las mujeres padecieron en soledad, que es el tema de la salud mental, que me parece que es otro tema que recorre también la novela, en los personajes de Gloria,
en algún punto en el personaje de Rebeca, que eso no vamos a contar más sobre ella, pero aparte se conserva un poco de esa idea que tenías al principio de la mujer, ¿no? En el auto por el camino de cornisa y la niebla. ¿Cómo decidiste ese cambio de escenario y por qué considerabas que era necesario que esta familia ingresara en este espacio, que al mismo tiempo es un espacio de vacaciones muy común, pero que tiene algo muy misterioso y tiene algo de presagio, algo siniestro? Es el momento en el que yo personalmente como lectora sentí más miedo respecto de la mamá. O sea, dije, si va a pasar algo malo, va a pasar algo malo ahora. Ayer estaba leyendo en Twitter, no me acuerdo dónde, pero alguien puso como que muchos editores consideraban La Metamorfosis de Kafka como un burdo libro de terror, cuando en realidad era una novela de profundidad psicológica, y como si las dos cosas estuvieran separadas, y para mí es lo mismo, ¿verdad? El terror, cuando está bien trabajado, es siempre tiene profundidad psicológica, y siempre lo que está contándonos es un tema psicológico del personaje, ¿no? Y entonces, bueno, esta novela empezó siendo una historia gótica, y yo pensé que iba a ser una historia gótica, que es un género que siempre me ha fascinado. De verdad, desde la adolescencia me encantaba estas historias con neblina y amores desdichados, y donde no sabemos a veces si el personaje tiene problemas psiquiátricos o de verdad le está pasando las cosas que le están pasando, ¿verdad? Y en Los Abismos la novela se iba, bueno, cuando desapareció ese inicio gótico, entonces me quedé con un drama en la ciudad, pero la novela se iba tornando cada vez más opresiva para la niña, la historia se iba tornando cada vez más opresiva. Se trataba de una niña que cada vez iba temiendo más por su madre, pero entonces me parecía que si dejaba yo la novela en el universo cerrado del apartamento, el miedo no podía hacerlo atmosféricamente más potente. Y entonces necesitaba sacar a los personajes de ese lugar pequeño, de ese universo pequeño, llevarlos a un universo amplio, donde los abismos ya no fueran las grietas en la familia, sino donde también hubiera unos abismos geográficos terribles que aumentaran este miedo de la niña, y que aumentaran su sensación opresiva de algo malo va a pasar y tengo que evitarlo, que es lo que necesitábamos que pasara. Y además, porque yo creo que al sacar a los personajes y enfrentarlos a un medio natural donde había bosques tenebrosos, donde había neblina, donde había abismos, pues los personajes ahí iban a enfrentarse también con sus peores miedos, y tendrían que enfrentar esos miedos y esos monstruos interiores y mirarlos a la cara. Más hay algunos monstruos de la... ¿Cómo se llama el que está en las paredes? El demonio, que me da un miedo espantoso. Era terrible, el viruñas, además que son unos monstruos que existen en Cali de toda la vida, y cuando íbamos a las fincas en la carretera del mar, que es el lugar que describo, bueno, Cali es una ciudad, para los lectores que no son colombianos o caleños, Cali es una ciudad de las tierras bajas, queda a 900 y pico de metros sobre el nivel del mar, en un valle interandino, y hay la cordillera occidental, que Cali está construida al pie de la cordillera, en el borde de la cordillera. Si cruzamos esa cordillera llegamos al mar, pero antes de cruzarla hay un alto que se llama el kilómetro 18, y en esa zona hay fincas de recreo de las personas de Cali que decían, en nuestra época se decía ir a veranear. Entonces las personas se iban a veranear a las montañas donde hacía un clima templado,
y había neblina y era una cosa más misteriosa, pero se me olvidó porque estábamos hablando de esto, ¿a dónde íbamos? Ah, el Viruñas. Y entonces en El estas Viruñas. fincas, claro, en estas fincas, que algunas eran muy viejas, de estilo colonial, con pisos de madera y paredes gruesas de barro, en las paredes vivía el Viruñas. Y también en los campos, en los bosques, había duendes. Y entonces yo junté estos dos demonios de nuestra mitología, que son el duende es el que hace las trenzas. A veces los caballos amanecen trenzados, con las colas trenzadas, entonces el duende trenza a los caballos, y el Viruñas es como un demonio un poco travieso que cambia las cosas de lugar. Y yo les tenía mucho terror de niña porque vivían en las paredes y esas casas sonaban porque los pisos de madera sonaban, las paredes tenían huecos que también sonaban, entonces era tremendamente miedoso. Y creo que aquí en esta novela conjuré todos mis miedos infantiles, los miedos a esos monstruos, los miedos a los monstruos que nos habitan a nosotros mismos, digamos al monstruo del padre de Claudia, que es el monstruo de la violencia, ¿verdad? Y pues el miedo al terror que yo tuve de niña, que fue un terror que me ocupaba mucho, que era el terror a quedar huérfana, ¿no? Mi padrastro era un niño huérfano, y entonces a mí me aterraba esa idea de crecer sin mis padres. El tema de la es un tema que siempre supiste que querías tratar porque de formas muy distintas, que a quienes no lo leyeron aún se los recomiendo. Es una novela breve y feroz en un escenario totalmente distinto. El tratamiento de la maternidad en La perra y en esta novela es muy diferente, tema que me interesa. Pero antes de decirte por qué la maternidad, que es como una pregunta muy obvia, que me parece que es interesante cuando hablan a veces mucho de nosotros, cuando digo nosotras, digo las escritoras latinoamericanas contemporáneas, ¿no? Y que es de alguna manera un poco incómodo, que es como la imposición de ciertos temas. Tenemos que hablar de temas de mujeres. Que específicamente la maternidad sea un tema de mujeres, digamos, ¿no? Porque todos nacemos, etc. Pero bueno, ciertamente sí es sobre el cuerpo de las mujeres. Pero hay una diferencia que no es lo mismo ser madre porque hay una imposición social para hacerlo, porque uno lo desea libremente. Y cuando digo libremente, digo de verdad libremente. Y me parece muy crudo, particularmente en Los Abismos, cómo estas mujeres asumen casi con una resignación rabiosa, y que no están listas para eso a lo mejor, pero no les queda otra. Como tratamiento de un tema de mujeres, digamos, fuera de agenda en el sentido de quizá el desparpajo con el que ellas asumen que cuando repetimos, digamos, de manera feminista, la maternidad será deseada o no será, de lo que estamos hablando, creo también, entre otras cosas. Ay, así es, absolutamente, Mariana. Mira que yo fui madre a los 43 años y de los 30 a los 39, que era cuando mis amigas estaban reproduciéndose, mis amigas del colegio y mis amigas de la universidad, digamos, pues estaban teniendo hijos, yo no quería. Y no quería, era absolutamente no quería. Yo desde los 15 hasta los 39 años no quería tener hijos auténticamente. Y luego de vieja vino este como imperativo biológico que me enloqueció y me ensegueció y quise tener un hijo. Pero recuerdo a esa edad, cuando estaba escribiendo además mis primeros trabajos, mi primera novela la escribí cuando tenía 28 años, pero los siguientes trabajos los escribí de los 30 a los 39, oía yo repetidamente que si una mujer quería ser madre, quería ser escritora, debía renunciar a la maternidad, porque la maternidad y la escritura no eran compatibles, y no sé si vos, que sos más o menos de mi misma generación, te acordás que nos decían eso y que eso era normal oírlo. Y a mí me parecía perfecto porque yo madre no quería ser.
Luego entonces me dio la locura de ser mamá, eh, fácilmente quedé embarazada, tuve a mi bebé y me pasaron dos cosas que son fundamentales para mí como creadora. La primera es como si hubieran quitado una compuerta a un caudal creativo que yo no sabía que tenía. Y yo ahí en la maternidad vi material literario. Y creo que se refiere pues que tiene que ver con la segunda cosa que me di cuenta y es que me habían engañado completamente sobre la maternidad, que todo lo que me habían dicho era no necesariamente mentiroso, pero solo una parte muy pequeña del cuento, ¿verdad? Este cuento de que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí, pero también es lo más difícil que te puede pasar, que te pasa en la vida, ¿verdad? Como que las mujeres se realizan y encuentran un propósito después de ser madres. No, yo ya tenía un propósito antes y seguí teniendo el mismo propósito después, que es contar historias, y para mí ese ha sido como el motor de mi vida desde que tengo memoria y lo más importante en mi vida, y eso no cambió. Mi prioridad siempre ha sido esa, digamos, y ahí está, y lo sigue estando. Y creo que es un territorio donde ha sido siempre válido que las mujeres hablemos de él desde lo luminoso que tiene, que es mucho y que es maravilloso la luz que hay ahí, pero se nos ha dado hablar de la oscuridad de la maternidad, ¿verdad? Y de lo difícil que es y de los retos que presupone para una mujer. Y entonces, a mí lo que siempre me ha interesado como escritora es contar las cosas que en la vida me prohíben hablar, que me dicen, no diga eso porque está mal visto. Digamos, entonces, el deseo sexual de las mujeres. Está mal visto que una mujer desee y que lo diga. Entonces, toda mi historia, mis historias de antes se trataban sobre el deseo sexual, ¿verdad? Y ahora como que me ha parecido importante la maternidad porque me permite hablar de las cosas que no debemos hablar y que no debemos decir las madres. Es un tabú muy importante. Me acuerdo de hoy una escritora argentina que se llama Fernanda García Lao, que decía que cuando estaba embarazada nunca caudal creativo tan importante. Por supuesto, esto no le pasa a todas las mujeres, quiero decir, pero también es interesante derrumbar un poco el tabú, no solo para escritoras, sino para cualquier tarea que requiera de mucho tiempo y de mucha dedicación, que no, digamos que no es una cosa o la otra. Y en todo caso, los problemas que hay tienen mucho más que ver con problemas sociales y con problemas de la cuestión de cómo de la economía de la crianza, quiero decir, muchísimo más que de lo personal. Como ya tenemos que terminar, te quería cosas, una que es como general y otra que es súper específica. Las generales, ¿cómo te llevas? Porque no es tan fácil, creo. ¿Cómo te llevas con los premios y con los reconocimientos? O sea, uno por supuesto se siente halagado, todo eso lo sabemos, pero viene una presión extra. ¿Y cómo te llevas con, o sea, uno puede negarlo y decir yo voy a seguir escribiendo lo mismo y lo que me gusta y lo que tengo ganas? Cuando hay un reconocimiento importante, hay una especie de pajarito detrás acá que dice, ¿y qué pasa si mi próxima novela no es buena? ¿Y qué pasa si mi próxima novela no gusta? ¿Y qué pasa si no saco una rápido? ¿Cómo te estás llevando con ese momento? Eso por un lado, después te pregunto lo otro para cerrar, que es más. Bueno, eso siempre es difícil y uno siempre tiene ese demonio atrás diciéndole, y ahora esto sí será bueno, y ahora qué van a decir de vos. Bueno, eso siempre está ahí, pero mira, Mariana, que yo publiqué mi primera novela en el 2003 y luego en el 2007, después de publicar mi segunda novela, me eligieron en esta lista de Bogotá 39, y en esa lista yo era una escritora colombiana que de pronto tenía cierto reconocimiento en Colombia, pero no era una escritora grande ni conocida, ni había vendido mucho, ni había tenido grandes premios, nada, una escritora que estaba empezando. Pero en esa lista había grandes nombres, ¿no? Autores que se habían ganado el premio Alfaguara o se lo iban muy pronto a ganar. Y a mí ahí me pasó algo difícil, y es que yo sentía que yo tenía que probar que me habían elegido bien,
y que no se habían equivocado de ponerme en esa lista y que yo estaba al nivel de esos grandes autores. Y creo que ahí la siguiente novela que yo escribí le fue mal. Le fue mal en ventas y fue absolutamente ignorada por la crítica. Y mis amigos que me quieren y que me dicen la verdad me dijeron, lo que pasa es que, pues digamos, no te quedó tan bien esa novela, ¿verdad? Y en ese momento, además, yo era una autora de norma, cerraron la editorial, me quedé sin editorial, o sea, entré en una crisis creativa y en una crisis de asuntos también de temas externos de la carrera. Y pues yo pronto me di cuenta a esa edad que uno podía subir y luego caer también y me pasó algo interesante y es que yo dije, está muy bien las luces, está muy bien los premios, está muy bien la crítica, pero mi prioridad no puede ser esa. Mi prioridad tiene que ser escribir bien, ¿verdad? Y ahora, yo ahí entendí, porque siempre lo he hecho, yo voy a escribir, así nunca me paguen por escribir y así me toque vivir, no sé, vendiendo tiquetes de lotería en la calle, yo voy a seguir escribiendo, así nadie me lea porque es algo que tengo que hacer, está en mi naturaleza. Entonces decidí que eso no lo iba a dejar como meterse tanto, que mi prioridad iba a ser no publicar, sino escribir historias y que solo las iba a publicar cuando yo dijera, esto ya está bien, esto me satisface. Entonces creo que eso me sirvió mucho para enfrentar las nuevas glorias que han llegado, pero que siempre dan mucho, mucho terror y mucho miedo. Y además, pues te confieso acá, entre nosotras dos, no le digamos a las demás personas, yo sufro un poco del síndrome de la impostora, ¿no? Entonces yo a veces pienso, ¿por qué me están dando esto? ¿Será porque soy mujer? ¿Será porque están de moda las mujeres? ¿Será porque, bueno, en fin? Entonces siempre como que escribo entre dudas y dudando mucho de mí misma y cuando me pasan estas cosas que son grandes y buenas, siempre tengo la sospecha de por qué me está pasando esto a mí. Es complicado, creo, para todas nosotras en un poco esto de que decía cuando hablamos de las escritoras latinoamericanas que como en un momento de buena prensa, digamos, ¿no? Creo que todas tenemos el síndrome de la impostora porque todas nos preguntamos ¿lo que hacemos o es porque en este momento están buscando mujeres? Y creo que la verdad es una mezcla de todo, entonces ahí, ¿no? Eso es lo más complejo, o sea, que por supuesto están buscando. Claro, pero entonces ahí yo digo, bueno, aprovechemos que está pasando porque Por ¿qué nos está supuesto, permitiendo ¿por qué esto? no? Pues hacer lo que queremos, que es escribir libros y que los compren para poder vivir de lo que nos gusta hacer. ¿Por qué no? Quiero decir, ¿no? O sea, uno en carrera hay momentos, o sea, que se abren puertas y las puertas no se abren por regalo, me parece. Las puertas se abren porque hubo un montón de gente pateándolas antes. Entonces, mientras están abiertas, me parece que hay que pasar. Si pasamos con culpa, bueno, si pasamos con síndrome de impostora, bueno, después lo resolveremos en otros ámbitos. Para terminar y felicitarte otra vez por el premio, que además es muy raro recibir un premio en este momento del mundo, ¿no? Porque uno lo disfruta y también siente que podría disfrutarlo más, porque hay como un montón de instancias que estamos pasando todos en diferentes circunstancias, pero igual por el texto que por el premio, porque para mí también es más importante, pero algo que me llama la atención, lo presentaste mismo título que se mantuvo, eso no es una cosa tan común, o sea, uno mucho a premios, pero tengo muchos amigos que presentan a premios y eso, y casi siempre no solo le cambian el seudónimo, que es lo que tienen que hacer, sino que también le cambian el título. Entonces, porque hay algo de seguridad, digamos, ¿no? En mantenerlo en el manuscrito y luego mantenerlo en el texto publicado definitivo.
Sí, a mí me cuestan tanto trabajo los títulos y tenía tanta seguridad sobre este título que yo dije, no, pues se tiene que llamar así porque no sé cómo más llamarlo. Y recuerdo en algún momento, cuando la llamada del premio, en ese momento Pilar me dijo, como, pero tú qué piensas del título? Y yo dije, ay, aquí está la editora y va a querer cambiar el título. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, porque nos gusta. Y yo, ah, bueno, sí. Sí, a mí también me gusta. Yo me asusté porque pensé que Pilar me iba a decir que quería cambiarlo y a Pilar le había gustado mucho ese título. Entonces ahí como que descansé y dije, oh, qué maravilla que estemos de acuerdo en esto, que a veces no coincide el autor con el editor en querer que el título se mantenga. Yo sentía que ese era el título y no sabía, no habría sabido cómo qué otro título ponerle, ¿no? Como Niebla en la montaña, no sé, no. Mismo, lo tengo por acá, es este libro. Recibirlo lo recibí muy poco, hace muy poco porque recién llega a la Argentina, es una tapa preciosa, es un contenido pero con una, no sé, con una melancolía muy, muy dulce. Así que otra vez, muchas gracias por invitarme a charlar con Pilar de su novela. Bueno, que todos la pasen lo mejor posible en lo que les queda del día y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a vos, qué delicia de conversación y de verdad me siento honrada porque te admiro mucho. Gracias.